Ya tenemos a Berta aquí. Hola, Berta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, me he puesto una camiseta en honor del diálogo que tenemos hoy. Mira, lo que pasa es que lo ves al revés. Silentium est aureum. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿A Muy que sí? adecuado. Muy adecuado. Bien, Una de para... las cosas Dime, importantes es ser adecuado. ¿a que sí? Bien, para los que no conozcáis a Berta, tengo que decirte, Berta, que a todo el mundo que le he enviado la información le he comentado que tú pues estarías hoy acabando los diálogos que he estado llevando durante este último mes y medio, 2 meses. Todos han estado muy interesados en lo que están muy a la expectativa porque Es, tienen ganas es un de, riesgo, es un dime, riesgo. Es- sí, pero es un riesgo que asumiremos. Yo también te tengo que decir que me la he preparado más de lo normal porque para mí también es un riesgo estar hablando estas cosas contigo. Berta Meneses, nos conocemos desde hace muchos años. Berta Meneses, para los que no la conozcáis, porque aquí hay mucha gente de lo que es la gestión cultural, artistas, cantantes, ¿no? Y, y hoy he querido que estuviera Berta con nosotros porque los artistas, los que nos dedicamos a la gestión, los que programan, hemos tenido con el tema de la pandemia bueno, yo diría que es un shock, un trauma y muchas veces, bueno, en muchos casos no saben para dónde tirar, no saben qué ventana abrir, no saben. Entonces hoy intentaremos abrir alguna ventana. Berta es maestra Zen y aparte es religiosa filipense y licenciada en químicas y teología. En cuanto al Zen, ella forma parte de la escuela Sambo Zen, que forma parte también del Zen Internacional. Corrígeme si me equivoco, y en el Zen Internacional es responsable una de las responsables de España y después de Centroamérica y Sudamérica. ¿Mm? Eh, les voy a comentar un poquito el nombre que tienes en el Zen Internacional porque me parece bonito este nuevo renacer que te dieron, ¿no? Que es el Yikuan, Ermita del Vacío y la Compasión. ¿Mm? Berta, me gustaría empezar con una frase de un libro que estoy leyendo que se llama La expulsión de lo distinto, que es de Byung-Chul Han. Y la frase que nos dará pie a empezar este diálogo súper interesante y que contacta mucho con la realidad que tenemos actualmente es: el silencio es lenguaje, mientras que el ruido de la comunicación no lo es. Es muy adecuado, ¿no?, a los tiempos que estamos viviendo. Y muy difícil, Mm. en realidad, porque nuestra cultura no está especialmente preparada para creer que la cultura del silencio es justamente la que hace posible la mayor creatividad en el ser humano. Y resulta que cuando hablamos al mundo de la cultura, estamos hablando a un mundo que necesita vivirse casi momento a momento en la creación continuada, ¿no? Entonces, este silencio, que yo siempre digo que es un triple silencio, porque en principio no se accede al silencio fácilmente si no es a través del cuerpo, porque no tenemos otro instrumento, ¿no? Mm. Y este cuerpo tiene que aprender a la inmutabilidad, podríamos decir, total, ¿eh? O sea, esa quietud que te permite aserenar todo tu cuerpo y tus sentidos, ¿no? Mm. Y ir a tocar ese centro de unidad interior, esa cima de la conciencia, en que las olas, digamos, de la superficie, que son las que nos manejan todo el día, se serenen. En la mística se habla del ápice del alma, ¿no? De esa vivencia de ese lugar de armonía, y allí se genera una disposición muy especial, ¿no? Es tocar ese ápice del alma, es abrir un espacio de apertura infinita, un espacio de tocar la tierra virgen, la tierra más creativa de nosotros mismos. Es decir, el silencio genera una presencia de todos los sentidos, no es un estar medio dormido, ¿no? Es una receptividad consciente 100%, ¿no? Y, y claro, el silencio más difícil, sobre todo en el mundo intelectual, en el que también estoy yo, es el silencio de la mente. El Mm. silencio de la mente, aún el silencio del cuerpo podemos tener
experiencia, ¿no? de hacerle parar, ¿no? Pero el silencio de la mente es difícil porque con demasiada frecuencia creemos que ella es quien rige completamente, la mente racional, nuestras vidas. Y no pueden imperar las ideas sobre la vida. Y si no hay silencio, no contactamos con la vida, solo contactamos con las ideas. Y muchas veces estas ideas están muy, podríamos decir, limitadas, porque están limitadas por nuestros patrones, por muchas cosas. También es verdad que tenemos muchas ideas, que un pasado y una cultura es una fuente importante, ¿no? Pero para que aparezca lo creativo a partir de lo que ya es, necesitamos el silencio de la mente también. Y además hay muchísimas cosas que nos pide la vida, grandes interrogantes, que ha de callar la mente para saber. O sea, la guía de la persona, de la mente, la mente es contingente. Y hacerla callar un rato, hacerla silenciosa, nos abre otro espacio, ¿no? Y también ocurre con la voluntad, con los deseos, ¿no? Ese silencio también es necesario. Aprender a moverse. Esto en el arte es fundamental. Aprender a moverse armoniosamente en el todo, en la vida. Aprender a querer, a amar aquello que la vida está pidiendo, ser amado, ser querido, por decirlo con una paradoja, digamos. Esa libertad que no nos condicione en nuestro mundo emocional, esas profundidades del silencio, que es como una sima en la que tocamos fondo, ¿no? De ahí surge generalmente esa inspiración, esa aspiración del ser, esa parte más fundamental de nuestra naturaleza, que es tremendamente creativa. Y además eso tiene que llevarse a la realidad, a la práctica. Y a eso lo llamo yo siempre el silencio de la acción, ¿no? Y el silencio de la acción también precisa no sé si lo recuerda seguramente, Enrique, que toda la filosofía taoísta o el Wu Wei de la China nos habla de este hacer el no hacer, ¿no? Esa acción fecunda y potente que se mide no porque hagas un esfuerzo grande, no son la voluntad de puños cerrados, ¿no? Sino esa sabiduría con la que uno encauza los acontecimientos de la vida. Esa es la importancia, esa acción que es una acción sabia. Entonces, este triple silencio necesita unos medios hábiles para poderle cultivar. Y estos medios hábiles, uno de ellos importante es esa quietud, esa respiración. Es un gesto interno. Tenemos que aprender un gesto interno. Esto me gusta decirlo. Es importante que miremos, como si dijéramos, como si miráramos hacia adentro, un gesto interno que nos permita darnos cuenta de ese espacio de apertura infinita nuestro, que es un espacio de una gran creatividad, que es un espacio muy libre, y que cuando estamos distraídos estamos siempre en el nivel más egoico de lo que estamos maquinando, por decirlo de alguna manera. Y cuando contactamos con ese espacio es aprender quizás a mantener ese silencio que nos conecta, este gesto que nos conecta con esa tierra más profunda y creativa. Y de medios hábiles, aparte de la quietud y la conciencia de la respiración y el aprender a estar ahí, es un tiempo de kairos. Estamos muy condicionados por el tiempo. Nunca tenemos tiempo y hemos perdido el tiempo. No sé qué perdemos, porque el tiempo, según nuestra cultura, la cultura más zen, es Uji. Y Uji es existencia. El tiempo es existencia. No es el cronos, no es el reloj. Aunque sí que estamos limitados por el reloj, ¿no? Sí. Pero ese kairos, esa manifestación, esa intuición, eso necesita silencio. De hecho, relacionado con lo que tú dices, ¿no? Estas maneras de acceder al silencio, hubo uno de los invitados, Cibran Sierra, ¿no? Que él hablaba, ¿no? Delante de este momento de pandemia que ahora me gustaría también comentar luego, hablaba que quizás es momento de dejar de tocar
y pensar, ¿no? Quizás dejar de tocar y estar en silencio. Y es muy curioso porque en el mundo de la interpretación, sobre todo, ¿no? De la interpretación musical, por ejemplo, incluso los pintores también, en el mundo de la pintura, en el mundo de la danza, nosotros, los que interpretamos, respiramos, o sea, tenemos nuestros momentos de respiración, especialmente los que utilizamos los pulmones, pero en una orquesta, por ejemplo, los músicos hay un momento en el que respiran tocando el violín, los cantantes respiran, los bailarines respiran antes de dar un salto, los pintores muchas veces están en silencio mientras hacen sus cuadros, o sea, el silencio y la respiración forma parte de la interpretación del arte. Pero siendo una cosa que es como innata, no le prestamos ninguna atención a lo que nos puede aportar un poco más allá. Simplemente lo utilizamos como una herramienta para desarrollar nuestro arte sin darnos cuenta que nos puede dar más cosas, ¿no? Para desarrollarlo incluso mejor. Claro, claro. No, es importante, ¿eh? Así, hay un maestro que se llama Katsuki Sekida que dice, ¿no? Sí, Que el pensar correcto y la salud de la mente, exacto, dependen de una inspiración y una expiración bien realizada, ¿no? sí, En ese sentido, es hasta qué punto, bueno, la palabra misma de inspiración hace referencia al arte, ¿no? Y hace referencia al sí. espíritu, ¿eh? Inspiras, es neuma, ruach, dicho en hebreo, ¿no? Mm, Pero además la importancia es que nos conecta con lo inocente, con lo primordial, lo que se está formando, como si dijéramos, lo que aún no conoce la dualidad. Este es un tema importante, mm, porque si no, hay más reproducción que no producción, no sé, es una manera de decir, ¿no? O sí, sea, a mí me parece genial cuando incluso en un concierto, casi desaparece el intérprete y eres música o eres justo eso, ¿no? Y mm, es porque precisamente es no dos y abarca todo porque se ha desprendido de todo al respirar profundamente. Es la sabiduría espontánea, ¿no? En el Zen se habla de la luz original, mm, que no tiene aún forma concreta, pero que esa presencia del artista es en ese silencio, si está conectado con ese fondo primordial, conecta con todo. O sea, es la imagen, si es una obra de pintura, por ejemplo, es la nota, es el color, es justamente el hecho en sí. Y es debido a esa manifestación del hecho que es imposible de manifestar totalmente si no hay de dónde sale, de dónde emerge. Y la respiración nos hace que emerja esa imagen que es como la imagen primordial, la imagen sin, eterna, no sé, es una manifestación de la belleza, de la bondad, del amor, o sea, nace así, como una mm, expresión total artística. mm, ¿Eh? Y esto es muy relacionado eh, con el lograr eh, crear, interpretar, hacer, o sea, la acción de cualquiera, también de la gente que no pertenece a este mundo, ¿no? Porque en realidad todos hacemos cultura, ¿eh? Y todos hacemos arte en cierta manera, ¿eh? También un buen cocinero hace arte, quiero decir, ¿no? Pero depende absolutamente. mucho, Mm, mucho de eliminar esa mente discriminatoria, de separación y de emerger desde lo más primordial de uno. mm, Es como mi respiración me sitúa en una gozosa contemplación del hecho en sí. mm, Entonces soy justamente, porque en mí están todos también los personajes, los que hacéis teatro, ¿no? mm, Están todos, todos, cualquiera, ¿eh? Y además es impresionante en el mundo de la cultura, ¿no? Cuando esto se plasma en un escenario y lo puedes ver, ¿no? mm. Bueno, esa presencia es ese espacio de crear y que nos conecta. La persona desarrolla una
en esta práctica del silencio y de la respiración consciente, desarrolla un espacio como vacío. Esto es muy importante también. El Zen es básico, Sí. es Y, vacío, es contemplativo mm, y desde ahí, bueno, fluye con una fluidez increíble. Y además tiene un cierto carácter de simplicidad, de una espontaneidad no vulgar, sino verdadera. mm. En relación con todo esto que estás diciendo, con, con todo el tema de la pandemia, eh, se ha producido un fenómeno muy curioso y es que hemos pasado de 100 a 0 de golpe y sobre todo en mi mundo, ¿no? Ha habido un desconcierto absoluto. Y hay gente que se ha puesto a hacer cosas, gente que se ha quedado bloqueada, artistas que no podían cantar ni tocar. Todo esto a veces es muy difícil de conectarlo con lo que tú decías del Bouvet, ¿no? El no hacer. ¿No? Entonces la gente me ha preguntado mucho respecto a que íbamos a mantener esta conversación, ¿no? Dice, o sea, ¿qué actitud o qué es lo que debemos hacer, ¿no? Delante de esta situación en la cual hay como que no hay salida y por muchos meses no vemos la salida posible, tanto a nivel de intérpretes como de programadores, como de teatros. O sea, la gente se ha quedado bloqueada delante de una pandemia. Es curioso, ¿verdad? Sí, o sea, cuando lo miras desde así, simplemente la realidad de lo que nos ha provocado el COVID es que ha creado completamente un cambio de ritmo en nuestras vidas, total. Primero nos ha metido en casa y eso ya es metafóricamente muy fuerte, Sí. porque entrar en casa es también todo el trabajo del que estoy hablando, ¿no? Sí. Pero además nos ha creado una especie de ansiedad, ¿no? Una especie de una psicología de futuro, y es porque hemos vivido siempre así. Siempre hemos vivido creyendo que controlamos el futuro y no le controlamos en absoluto. O sea, una de las experiencias profundas en la práctica de meditación es la conciencia total de la impermanencia. Todo es impermanente. Y también cuando uno cae en la cuenta de la impermanencia, se da cuenta de la importancia del presente. Y la importancia del presente es que puedes hacer de él que sea absoluto. Es decir, ese presente, bueno, en la frase me acuerdo de Raymond Paniker, es tempiternidad, es la eternidad en el momento, ¿no? Y por otra parte, tampoco tenemos experiencia de que en el presente está todo el pasado y todo el futuro. Y claro, depende mucho de cómo es este presente. No, es verdad que que dependemos de una economía, eso también es verdad, ¿no? O sea, no lo podemos negar, pero nos tenemos que preguntar, ¿no? Si, si todos esos aspectos que nos han obligado la pandemia no nos están proporcionando un conocimiento más profundo, personal, nuestro, una valoración de la vida, una percepción de la realidad un poco diferente de la que teníamos cuando tienes el automático puesto y generas una manera de funcionar bastante automática y basada en patrones conocidos, y ahora este parón te ha creado una crisis en la estructura psicológica tuya y de todo el mundo de la cultura, que pide para nosotros un equilibrio, una conexión y una creatividad completamente nueva. Una creatividad que sea más abarcadora. El mundo de la cultura es imprescindible. O sea, me acuerdo ahora de una frase de un físico, bueno, al que tengo mucho afecto, Rödinger concretamente, que cuando habla de la vida, o sea, y de la ciencia, dice, siempre la hemos basado en que es materia y energía. Y en este sentido pasa lo mismo con la cultura. Materia es la producción, ¿eh? Y dice, sin embargo, es conciencia y percepción. Luego, este parón nos puede abrir un ámbito de la conciencia
y una manera de hacer completamente nueva, que a lo mejor sin el COVID no hubiéramos seguido en el mismo rollo, ¿no? En la misma manera de funcionar. Es muy importante el hecho de que nos demos cuenta que en el presente está contenido el futuro, que es todo impermanente y que la creatividad solamente la podemos construir desde ese lugar más interior, más libre y más profundo de nosotros mismos. Ese ser que somos es el que es creativo. Si no, es, bueno, es solamente reproductivo, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Y es muy Y revolucionario. Sí que es verdad que hay que aguantar el miedo. El miedo es un factor que bloquea. Y es un miedo que no está falsamente pensado, ¿no? Porque estamos en una sociedad en que depende todo de la economía, ¿no? Pero no podemos hacer un cambio totalmente, incluso en este ámbito. Yo creo que sí. ¿ves? Aquí Susana Gómez dice, creatividad abarcadora. Lo increíble es que no estuviéramos antes ahí. Es el momento de pensar desde dónde hemos estado creando. El problema es que volvamos a los viejos esquemas, ¿no? Que quizás los viejos esquemas, que es otro tema que quería sacarte, ¿no? Los viejos esquemas tienen mucho que ver con el ego. Los artistas, los que programan, los que hacen las programaciones, a veces nos movemos, ¿no? Y me meto en el saco. Nos movemos guiados por ese ego que hace que te sientas quizás más importante que otro, que yo soy el que está aquí, etcétera, etcétera. Y toda esta situación de parón quizás nos ha puesto este ego delante de nuestras narices, nos ha enseñado que trabajando con el ego simplemente eso demuestra que tenemos una inseguridad con nosotros mismos brutal, ¿no? Y que hay que encontrar otra manera, ¿no? De recuperar esa confianza que no esté basada en actitudes egocentristas, ¿no? Guiadas por el ego. Sí, es curioso porque en el ámbito este de la práctica del Zen, Mm, hay como, el Dharma habla de lo que aprendemos, de la enseñanza de la vida, ¿no? mm, Y dice que hay tres señales, y tienen tres palabras en sánscrito que se llaman anicca, anatta y dukkha, ¿no? mm. Y estas tres palabras hacen referencia a el no ego, la impermanencia y el sufrimiento. Y es curioso porque el mundo del arte, el mundo de la cultura, es uno de los mundos que más toca, muestra y manifiesta el ser humano en esa dimensión profunda del sufrimiento y la plenitud. Estas dos características aparecen en toda la literatura, en todas las tragedias griegas, por poner un ejemplo, es decir, por supuesto en todas las óperas, es maravillosamente explícito, ¿no? Entonces, la experiencia humana, todos sabemos, teóricamente, que todo está sujeto al cambio, que todo es impermanente. Pero es necesaria la experiencia de la impermanencia. Y en los acontecimientos, como ahora, nos han sacado de nuestra zona de confort. Y entonces caemos en la cuenta de que es así. Sin embargo, cuando haces una práctica que te conecta, lo que tienes que estar todo el tiempo puliendo es justamente ese no yo, ese protagonista que continuamente coge las riendas del poder de tu vida y no te deja fluir, ni te deja paz, te somete al miedo, es como un pinche tirano, ¿no? Que reproduce, controla, etcétera, ¿no? Lo más importante es aprender una libertad profunda y sin una práctica, creo, de silencio, de quietud, de atención plena, es muy difícil erosionar este ego. Evidente que se pone de manifiesto en la vida cotidiana, pero en la medida en que tú tienes práctica de tocar este fondo primordial, empiezas a tener un cierto trato con él humorístico. Empieza por el humor, empieza de ya estás aquí, te ríes un poco de su actuación, ¿no? Creas distancia
relativizas, dices, bueno, tú ahí, yo aquí, espérate, no te confundas, que mi ser, mi percepción, mi aspiración profunda, la aspiración del ser, no tiene mucho que ver con tus expectativas. Las expectativas son una cuestión tuya. Y si no me hago esta separación y la pongo nombre, y le llamo envidia o le llamo, no sé, quedar bien o honores o lo que sea, si no le pongo nombre, no lo acepto. Y si no lo acepto, estoy completamente identificado con el personaje. Y ese personaje es egoico. Entonces, la separación crea una distancia de libertad y de creatividad nueva, porque si no hay mucha reproducción, exacto, pero automática, ¿eh? No es que esté mal, porque hay muchos automatismos que les tenemos que cuidar, ¿no? Pero en el ámbito de la creatividad, evidentemente, el ego juega roles muy de barrera, de que crean barrera. Uh-huh. Claro, te das cuenta que lo que estás proponiendo tú es una cosa a la que no estamos nada acostumbrados, que es trabajar el desapego de las cosas y las situaciones y ser conscientes de nuestra propia fragilidad, ¿no? Sí, sí, de la fragilidad y de darnos cuenta de que eso de este momento en sí mismo tiene infinito valor. Y aquello a lo que estás apegado, lo único que te hace es creerte más seguro, pero no lo eres. Mm, No lo eres, porque el momento tiene un dinamismo impresionante. mm, Entra en el momento, suelta, porque si no sueltas, no creas otra cosa. Estás intentando que se mantenga, pertenece al pasado, pertenece, este apego no es del momento. mm, Entonces, entrar siempre en el momento con una actitud de apertura creativa, confianza, ¿eh? Esta confianza en uno mismo, esta gran fe, esta raíz de fe en uno mismo, no nace si no es del silencio. mm. Si no ponemos la confianza en lo de fuera, en lo que nos dicen, en lo que nos valoran, en lo que, ¿entiendes? O sea, y tiene que nacer de dentro, de uno mismo, esta gran fe, esta raíz de fe, Sí. ¿no? Y la vía del no apego es continua. Y también de ese rollo mental, no te apegues, déjale pasar, porque si no, es como si describe continuamente la vida, pero no la vive, porque Mm, no te deja espacio para vivirla. sí. Y tú me comentabas en una de las conversaciones que hemos tenido estos días para preparar esto, ya para ir acabando, porque no te quiero quitar mucho más tiempo, pero sí que creo que hay diversas personas que nos están siguiendo, que son responsables de proyectos o que están llevando pues unas programaciones o unos equipos. Tú misma me comentabas todo lo que ha representado, ¿no? Esto del confinamiento, las videoconferencias, las clases en la escuela, todas las modificaciones en los proyectos de los que eres responsable, ¿no? O que estás controlando ahí pues ya sea en la Casa de Espiritualidad o en el Zen Internacional, todos los ascens internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, de repente se crea un bullicio, ¿no? Que muchos de mis colegas que están llevando proyectos me decían, es que realmente tanto jaleo no me deja, o sea, los árboles del bosque no me dejan ver la luz, ¿no? ¿Cómo tú lo Sí. has montado tú para poder mantener un poco la calma, ¿no? Delante de este desasosiego generalizado y poder encauzar un poco todo lo que tenías que hacer? Claro, hay que responder, ¿no?, a lo que la vida te pide, eso es Mm, así, ¿no? Eh, pero a la vez, si no te reservas los espacios de quietud, de silencio y de meditación, entonces entras en una rueda que acaba agotándote totalmente, te agota. Además, hemos creído, es muy importante lo virtual, esto que estamos haciendo concretamente no podría ser sino es gracias a la tecnología, ¿no? Así son mis clases de matemáticas con mis alumnos, que hacen lo que pueden, claro, como es normal, o mis conferencias o mis guías por Skype o por cualquier medio de estos, porque hemos probado todos durante este confinamiento. Pero hay algo súper importante que
Es una herramienta extraordinaria, es algo más que las herramientas que hemos usado en épocas anteriores, pero falta el tacto, falta la presencia, falta lo físico, falta el abrazo real, no solamente virtual. Es decir, todos los sentidos nuestros necesitan mucho más que la simple virtualidad. Y la recuperación de lo que somos nos ha dado este virus o esta situación, nos ha dado una percepción de la importancia de los vínculos, de las relaciones, de que somos nudo de relaciones y que por lo tanto necesitamos que los teatros estén con la gente o sea, y que en la calle puedas pasear y que puedas abrazar a un árbol y que puedas mirar el sol y la luna y las estrellas, ¿no? O sea, todos los sentidos están en contacto con la realidad. Y este confinamiento nos ha contactado con lo virtual más que con lo real. Pero aún así hemos podido mantener un cierto vínculo y tenemos que agradecerlo y seguramente que muchas de las cosas en el futuro tendrán que tener un carácter también en este sentido virtual, pero no podemos abandonar lo que es justamente el ser humano, lo orgánico, lo real, el contacto y el tacto, ¿no? Y para poder recuperarlo, aún hay en el afinamiento, en este guardarse en casa, hemos tenido que guardar los espacios en nuestra casa más verdadera que somos nosotros mismos, en ese contacto. Si no salgo de ese contacto, estos alumnos me vuelven loca, porque no han leído bien el texto, porque no se han enterado bien de lo que tenían que hacer en tal o cual problema, y no. Y entonces poder aceptar esta precariedad y continuar acompañando el proceso necesita desde dónde lo hago. Porque si no, te quemas. Es como todo servicio si nace desde el centro primordial es un instinto del ser, del alma. Pero si nace del voluntariado, a lo mejor no es nada más que me quemo porque ya estoy cansada de todas las demandas externas. Sí. Muy bien, Berta, me parece, bueno, yo seguiría charlando, ya lo sabes, ¿no? Todo el rato que fuera necesario. Para los que estéis interesados, hemos hablado de este autor, Katsuki Sekida. Hay un libro muy interesante que se llama Chasen, donde es un libro que se lee muy bien, que habla sobre el tema de la meditación, el tema de la respiración que tú has comentado, aprofundiza un poco en todo el mundo del Zen, ¿no? Y para adentrarse, pues es un libro que si te lo lees con calma puedes aprender mucho. Aparte, si queréis saber más cosas de las que está impulsando Berta, pues hay la web de la Casa de Espiritualidad San Felipe Neri. Y allí tenéis un montón de iniciativas que están llevando a cabo una fundación, un montón de conferencias, los sessions, etcétera, etcétera, por si alguien está interesado en adentrarse en este mundo que a veces para los que no están relacionados es como un marasmo que no saben, querrían entrar, pero que no saben cómo. Para acabar, ¿quieres decir algo, Berta? ¿Te ha quedado algo que te gustaría comentar? No, no únicamente es ese anhelo verdadero de que el mundo de la cultura es esencial en la vida del ser humano y por lo tanto hay que recrearse desde donde estamos y que posiblemente una cultura del silencio y de la presencia y de la percepción de la realidad, esta cultura que siempre ha estado, porque el mundo de la cultura es el que más se ha acercado, aunque sea desde otros ámbitos, a esta experiencia, creo que puede hacer posible una humanidad completamente diferente. Muy buen mensaje para acabar. Además, hemos acabado, ya lo sabes, hemos acabado contigo los diálogos de momento. Me dicen, continúalos, pero necesito una pausa y ver cómo se reubica el proyecto. Y acabar contigo ha sido un privilegio y realmente creo que ha sido muy, muy enriquecedor.
como colofón final de todas las charlas que hemos tenido. Te lo agradezco muchísimo, Berta, que sé que estás muy ocupada y me has dedicado esta media hora y a todos los que están aquí. Mira, mil gracias. Ángeles Blancas, una súper soprano española, también te da las Y gracias. la he oído y me ha impresionado una de las cosas que dice. Estoy totalmente de acuerdo en la transversalidad de todas las artes, ¿no? Y Sí, ella es ¿verdad? un ejemplo Sí, de esta transversalidad. sí, ese Encantada Antonio. de conocerla, aunque Mm. sea a través del Instagram. Mira, la gente está súper agradecida, no para de darte las gracias. Has triunfado. Bueno, Berta, muchas gracias por todo. Ahora te llamo en 2 minutitos para cerrar bien esto mientras guardo el vídeo. Y nada, que te vayan muy bien todas las actividades y que sigamos para adelante con esta alegría que nos caracteriza. ¿Mm? Muy bien, gracias a ti, Enrique, eres un genio de la creatividad. Bueno, bueno, lo hago con todo el corazón. Muchas gracias, Esto Berta. es lo importante, que si no, no sale bien. Sí, venga. Chao, que vaya bien. Chao.